Muy buenas tardes a todos y a todas. Con la gracia de Dios, nuevamente estamos con ustedes, ingresando al hogar de cada uno de ustedes y de repente al trabajo también. Hoy tenemos un tema muy interesante, colecistitis aguda, ¿cuándo operar? Tenemos la exposición a cargo del doctor Jorge Torres Maldonado, médico de nuestro hospital de Tarapoto. Y bueno, pues le damos la bienvenida, doctor. Muy buenas tardes. Y gracias por acompañarnos a nuestro set, ya diríamos también, de estar transmitiendo todos los viernes, haciendo lo que es educación continua en nuestro hospital. Agradeciéndole, doctor, desde ya su participación para todos ustedes. Vamos a compartir entonces la experiencia que tiene el doctor sobre este tema, sobre colecistitis aguda, cuándo operar. Muchas gracias. Ahí es. Comenzamos, ¿no? Okay. Muy buenas tardes. Doy las gracias por la presentación. Como bien dijeron, mi nombre es Jorge Torres Maldonado, médico asistente del Departamento de Cirugía General y Digestiva. El día de hoy les voy a presentar un tema bastante controversial, colecistitis aguda, ¿cuándo operar? Muchos creen erróneamente que la premisa de tener un paciente con una vesícula inflamada, con un cuadro agudo, necesariamente es sinónimo de sala de operaciones. Eso va más allá de la decisión del cirujano en el momento. Muchas veces tiene que ver también con el estado general del paciente, con la gravedad del cuadro y fundamentalmente en qué instancia estamos recibiendo el mismo. No es lo mismo atender a un paciente en el ámbito privado, donde seguramente ese paciente sí va a ser operado, que en el ámbito público, donde tenemos bastantes directrices que muchas veces nos juegan en contra, como por ejemplo la disponibilidad de sala en el momento, la disponibilidad de los equipos correctos para operar ese paciente, el funcionamiento adecuado de los mismos, la disponibilidad del personal, la disponibilidad del anestesiólogo, de las camas, etcétera, ¿no? Entonces, permítanme imbuirles un poco más sobre este tema y llegaremos a una conclusión que estoy seguro va a ser del agrado de todos. Bien, colecistitis aguda, ¿cuándo operar? Los objetivos de la presente exposición: primero, revisar las definiciones básicas. Vamos a hablar de lo que es el concepto de colecistitis aguda, cómo ha ido cambiando en el tiempo, las causas, la incidencia, la prevalencia, un poquito de estadística. Definir las necesidades de implementar equipos de avanzada y personal suficiente. Es interesante cómo la cirugía, a partir de 1987, ha dado un vuelco de 360 grados. Antes de esa etapa, toda cirugía era abierta. La cirugía abierta implica ciertas destrezas, cierto entrenamiento del personal y muchas veces ciertas dificultades, ¿no? Por lo cual, antiguamente algunas patologías eran manejadas de manera conservadora. A partir del 87 se instauró la cirugía laparoscópica, la cual ha ido ganando adeptos al punto que hoy es el gold standard, y es algo que debe ser implementado y debe ser bastante fomentado en nuestra institución a nivel regional y a nivel nacional. Reconocimiento de la necesidad de tomar conductas adecuadas de acuerdo a cada caso en particular. Exacto, no es lo mismo operar a un paciente joven con un cuadro de inflamación aguda que un paciente de 80 años con muchas comorbilidades. No es lo mismo hacer una cirugía abierta que una laparoscópica o decidir un manejo médico percutáneo según sea el caso. Y llegaremos pues a las mejores conclusiones de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo conforme se dé la exposición. Bien, comencemos con la definición. Antiguamente teníamos la premisa de que la colecistitis aguda era la inflamación abrupta de la vesícula biliar, en el caso de que sea por cálculos, por un cálculo enclavado en bacinete, y en el caso de que sea litiásica, por isquemia, ¿no? La cual no cedía a manejo analgésico habitual, muchas veces perduraba más allá de las 6 horas e inclusive se acompañaba de sintomatología sistémica. Sin embargo, esta es una definición no muy bien protocolizada y que no encaja en todos los pacientes. Es por eso que nosotros tenemos a bien presentar las guías de Tokio. En Tokio se reúnen en el 2013 y generan unas guías que han sido ampliamente aceptadas, y el 2018 es aceptada en más de 30 países, dentro de los cuales incluye Estados Unidos, Francia, Italia, entre otros. ¿Por qué? Porque tiene bastante sensibilidad y especificidad y también lo aplicamos en nuestro país. De acuerdo a Tokio, hablamos de colecistitis aguda cuando se suman 3 criterios: inflamación local, inflamación sistémica e imágenes. Doy hincapié al último porque es imposible
hacer el diagnóstico de una colecistopatía si no contamos con imágenes. A diferencia de muchas otras patologías donde se dice que primero es la clínica, segundo la clínica y por último la clínica, acá sin exámenes de gabinete no podemos diagnosticar esta enfermedad. Entonces, vamos. Para Tokio, hablamos de colecistitis aguda, ¿cuándo? Cuando hay inflamación local. ¿Cuándo se habla de esto? Murphy positivo, dolor en hipocondrio derecho o cuando hay una masa palpable. Inflamación sistémica, fiebre, leucocitosis, PCR elevado, que es un reactante de fase aguda. Y por último, las imágenes, donde básicamente buscamos ver, en el caso de la litiásica, un cálculo enclavado en bacinete, edema perivesicular o una pared mayor a 4 milímetros. Bien, se suman los tres criterios y se llega al diagnóstico de colecistitis aguda. Esta guía tiene la ventaja de que subclasifica la colecistitis en grado 1, grado 2, grado 3 y de acuerdo a eso te da directrices para el manejo ulterior. Sin embargo, eso no es el motivo de la presente exposición. En la tabla que tengo a bien mostrarles acá al costado, evidenciamos los exámenes de imagen que se pueden solicitar. Tenemos exámenes muy sensibles y exámenes muy específicos. Lo que nosotros tendemos a utilizar es la ecografía. ¿Por qué la ecografía? Porque es un examen fácil, es un examen barato, no necesitas preparar al paciente y te da las imágenes rápido. Las desventajas, que es operador dependiente, hay dificultades si el paciente es obeso, si está lleno de gases o particularmente en vesículas con ciertas anomalías, ¿no? Frente a esas circunstancias, utilizaremos lo que viene a ser la colecintigrafía. ¿Hay manera de sacar esa pantalla? La colecintigrafía nos permite el diagnóstico específico de la colecistitis aguda cuando tenemos duda con la ultrasonografía. Cuando usamos la colecintigrafía solamente en duda diagnóstica. ¿Por qué? Porque es un examen que toma mucho tiempo, incluye muchos recursos. Principalmente pues, es un examen gamagráfico, ¿no? que utiliza radioisótopos. Y nos da el resultado en prácticamente 4 horas. Entonces, solamente para casos seleccionados. Y por último, la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética está más o menos en un ámbito intermedio. Nosotros los cirujanos la reservamos para cuando tenemos pacientes donde tenemos dudas de la presencia de vesículas fuera de la vesícula, de cálculos fuera de la vesícula, como en el caso de pacientes con patrón colestásico, ¿no? Bien. En estas imágenes puedo mostrarles claramente el diagnóstico de colecistitis aguda en 3 exámenes diferentes. En acá la diferencia lo hace el tiempo. En la primera, una ecografía que nos demuestra una vesícula a tensión, con detritus y cálculos en bacinete, claramente un engrosamiento de la pared y líquido perivesicular. Diagnóstico colecistitis aguda. ¿Cuánto tiempo ha tomado hacer este examen? 10, máximo 15 minutos. En la segunda imagen, una secuencia gamagráfica, la gamografía con Haida, que nos demuestra claramente en la última imagen que no hay llenado, no se capta la vesícula biliar. Al no captarse la vesícula biliar, estamos hablando de un cuadro obstructivo, más la clínica colecistitis aguda. ¿Cuánto tiempo ha tomado llegar a este diagnóstico? Aproximadamente 4 horas. La última imagen, que también nos permite diagnosticar colecistitis aguda, evidenciamos un gran cálculo en el fondo, un cálculo en el bacinete que seguramente está obstruyendo, detritus, y una pared engrosada con edema perivesicular. Sin embargo, la resonancia magnética es un examen también caro, que toma su tiempo y que muchas veces también depende de la idiosincrasia del paciente, ¿no? Es un examen que se realiza en una máquina que hace bastante ruido. Entonces, si el paciente no es colaborador, hay que sedarlo. Entonces, incluye consumo de recursos. Y como dije anteriormente, básicamente lo reservamos para sospecha de coledocolitiasis, ¿no? O para diagnóstico de otras patologías extravesiculares. Bien, la prevalencia. En este mapa que les muestro, vemos claramente que la prevalencia de esta enfermedad se da principalmente en los países industrializados. ¿Por qué? Por el tema del hábito dietético. Hay que recordar que la dieta rica en colesterol es favorecedora de la formación de cálculos. Sin embargo, también podemos evidenciar que hay ciertos grupos poblacionales que son particularmente susceptibles a la formación de cálculos, que son la población amerindia, los indios americanos, mapuches, maurís, que por genética tienden a formar cálculos. En contraparte, los pobladores del África subsahariana, los chinos, japoneses, tailandeses, etcétera, prácticamente tienen una prevalencia nula. ¿Por qué? Por la dieta. En este mapa de calor evidenciamos exactamente lo mismo, muy frecuente en países industrializados, casi nulo en África subsahariana y en países del Oriente. ¿Y qué hay de Tarapoto? Bueno, no hay una estadística clara, sin embargo, de acuerdo a este boletín informativo que he tenido a bien mostrarles, de enero a junio del 2019 en nuestro hospital,
Evidenciamos que en consulta externa, por ejemplo, se han realizado 346 atenciones, es decir, un promedio de 50 atenciones por mes, que es bastante de pacientes con colecistopatía. Y en hospitalización, de enero a junio, 63 intervenciones quirúrgicas, un promedio de 10 intervenciones quirúrgicas por mes. No se han podido realizar más seguramente por la falta de disponibilidad de camas. En resumen, es una enfermedad bastante prevalente, es un problema de salud pública. Bien, las causas. Bueno, esta imagen lo dice todo. Definitivamente el 95% de las causales de colecistitis aguda son los cálculos. Los cálculos principalmente mixtos a predominio de colesterol. ¿Por qué el colesterol? Porque el colesterol es una sustancia hidrófoba que no se transporta junto con la bilis. La bilis, para transportar el colesterol, necesita que ese colesterol sea unido a las sales biliares. Las sales biliares son finitas. ¿Qué significa esto? Que si un individuo consume grandes cantidades de colesterol, obviamente ese colesterol dentro de la vesícula se va a sedimentar. Si se sedimenta, va a formar cristales. Si esos cristales se juntan, van a formar cálculos. Esos cálculos al final pueden dar lugar a cuadros obstructivos o inclusive ser potencialmente causales de cáncer a futuro, ¿no? Sin embargo, si tenemos colecistitis aguda litiásica, también podemos hablar de colecistitis aguda alitiásica, ¿no? Y las principales causales de colecistitis aguda litiásica son aquellos cuadros que producen isquemia, neuropatía o parálisis de la musculatura lisa. Por ejemplo, en los grandes quemados por isquemia de la mucosa. Acá vemos un cuadro obstructivo que posiblemente ha sido ocasionado por un parásito, un Ascaris lumbricoides. Por medicamentos. Bueno, los medicamentos vendrían a ser, digamos, lo último en lo que tendríamos que pensar, pero sí se da. Especialmente, ¿cuáles? Aquellos que producen parálisis en la musculatura lisa. Por ejemplo, los estrógenos, los progestágenos, algunos antirretrovirales, las sulfas, excepcionalmente la ampliamente usada ceftriaxona. En la zona vemos también un caso muy interesante, ¿no? Que es la inflamación de la vesícula biliar secundaria a una infección viral, el dengue. Y estos no necesariamente son quirúrgicos, solamente cierto tipo de pacientes y ampliamente seleccionados, ¿no? Bien. La fisiopatología de esta enfermedad, bueno, les voy a hablar de la fisiopato de la colecistitis aguda litiásica. Esta comienza primeramente con la obstrucción del orificio de salida de la bilis a nivel del cístico. Esto ocasionará acúmulo de líquido producido por el moco que hay dentro de la mucosa. Esto genera aumento de la presión intravesicular, ese aumento de la presión intravesicular generará congestión venosa y compromiso de la irrigación y drenaje linfático. En este punto hago un pari. No todos los pacientes progresan al siguiente medio, que es la isquemia mucosa, sino aquellos que ya tienen una predisposición o una alteración vascular de por medio. ¿Cuáles son? Los ancianos, los hipertensos, los diabéticos, los inmunosuprimidos. Y esta isquemia mucosa puede inclusive progresar a una perforación. Todo este líquido que está dentro de la vesícula está en éstasis, es un excelente caldo de cultivo. Entonces recordemos que la bilis drena hacia el duodeno, al tracto digestivo. Los gérmenes del tracto digestivo tienen pilis, entonces son capaces de ascender hasta esta estructura e infectarla. Es por eso que más de la mitad de los pacientes con colecistitis aguda, si es que se les hace cultivos, tienen gérmenes dentro de las mismas, ¿no? ¿Y cuáles son los gérmenes más frecuentes? Los gram negativos, E. coli, los anaerobios, Bacteroides fragilis, y algunos gram positivos excepcionales, ¿no? El enterococo. Es por eso que es importante la cobertura antibiótica en estos pacientes cuando sospechamos de colecistitis moderada severa o en pacientes con muchas comorbilidades. Esta es una tabla de resumen de los fenómenos que ocurren en la colecistitis, ¿no? Primero, el proceso inflamatorio que genera éstasis, que genera congestión venosa y finalmente, por el compromiso arterial, microperforaciones. Sin embargo, la vesícula tiene una ubicación muy interesante, ¿no? De acuerdo a los niveles de Quinault, está en el segmento 4A, adyacente al segmento 5, en contacto íntimo con el duodeno, en contacto con el colon transverso, con el estómago y con el epíplon. Entonces, estas microperforaciones tienden a ser cubiertas formando un plastrón. Sin embargo, a la larga, este plastrón puede dar lugar a la formación de fístulas hacia el duodeno, o lo que es lo peor, ¿no? Si es que el plastrón es insuficiente, se puede dar una perforación libre. Recordar que la bilis se produce en un volumen de 1200 cc al día. Esa bilis es un álcali, por ende el paciente va a desarrollar una peritonitis química, y la peritonitis química, en el caso de perforaciones de vesícula biliar, es una de las más mortales, especialmente
si el paciente viene más allá de las 24 horas y si es un paciente anciano con comorbilidades, el pronóstico es sombrío y prácticamente la cirugía no tendrá a salvarle la vida en todas las circunstancias, ¿no? Bueno, las complicaciones anuales, de acuerdo al The New England Journal of Medicine, del 100% de colecistitis aguda, 2 a 5% se complican. Este es un listado de complicaciones, dentro de los cuales la sepsis se da principalmente en individuos inmunosuprimidos, ancianos. La pileflebitis es un capítulo aparte, ¿no? Que se ve bastante en individuos en abandono social, ¿no? O que por ciertas idiosincrasias o características sociales no tienden a acudir al hospital. ¿Por qué? Porque la pileflebitis, que es la trombosis séptica de la vena porta, se veía muy frecuentemente antes de la era de los antibióticos. Sin embargo, después de esta se ve excepcionalmente. Sin embargo, en la zona se ve con bastante frecuencia. Bueno, ya hablamos de la peritonitis biliar, los abscesos, la coledocolitiasis. Del 100% de pacientes con colecistopatía, por lo menos un 5 a 10% por estadística tiene cálculos fuera de la vesícula, especialmente si estos cálculos miden menos de 0.5 milímetros, ¿no? ¿Y esto qué puede dar lugar? Si se asocia a éstasis y sobreinfección bacteriana, hablaremos de colangitis. La colangitis tiene severidades y los grados más avanzados pueden inclusive comprometer la vida del paciente. Después la pancreatitis. Recordar que el 95% de las causales de pancreatitis es por cálculos en la vesícula biliar. Gracias a Dios, el 80-85% de esas pancreatitis tienden a ser leves. Sin embargo, hay otras que complican al paciente y pueden comprometer su vida o inclusive requerir de UCI. La pielonefritis, bueno, por el íntimo contacto de la vesícula con el riñón derecho puede haber translocación bacteriana y esta puede dar lugar a una infección subsecuente de esta estructura. Edema pulmonar y fístulas. Hago un acápite especial en las fístulas porque la vesícula biliar sí puede hacer una comunicación anormal con principalmente el duodeno, excepcionalmente con el colon transverso y solamente a manera de mención con el estómago. ¿Qué pasa si un cálculo pasa de la vesícula al intestino delgado? Puede obstruir, pues, el ilion terminal, ¿no? Dándonos lugar a un cuadro obstructivo. El 1 a 2% de las obstrucciones de intestino delgado, en este caso obstrucciones intermedias, se dan por cálculos, el famoso ilio biliar. Ya mención, si el cálculo es mucho más grande, puede obstruir la primera rodilla del duodeno y ocasionar una obstrucción alta, el famoso síndrome de Bouveret. ¿Bien? El volumen de colecistectomías anuales. Es interesante lo que nos reporta el US News. En el 2017 en Estados Unidos se realizaron más de 1 millón de colecistectomías, de las cuales el 85% fueron laparoscópicas. ¿Y por qué laparoscópicas? En esta imagen tenemos una disección adecuada del triángulo de Calot, o en este caso el triángulo hepatocístico, donde claramente se controla lo que es el conducto cístico, el colédoco, seguramente detrás de esta pinza Maryland, la arteria cística, la arteria hepática derecha, el duodeno y la vesícula biliar. Es decir, es una visión inmejorable. Sin embargo, para llegar a ese dominio, a ese manejo operatorio, es necesario el entrenamiento. Para el caso de Estados Unidos, para que uno pueda considerarse un experto en la operación de vesículas biliares en la residencia médica, tiene que haber realizado por lo menos 200 colecistectomías laparoscópicas. Ese es un lujo que no nos podemos dar en Latinoamérica, porque somos varios médicos, muchas veces formados en instancias hospitalarias, que no vamos a alcanzar ese número. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En lo que se ha visto pues últimamente, ¿no? El aumento de las lesiones de la vía biliar. Sin embargo, esta sería, digamos, una de las estadísticas negativas de la colecistectomía laparoscópica. Fuera de eso, los beneficios son inmensamente superiores, ¿no? Acá les traigo un cuadro estadístico del 2017. En España se realizaron 78.000 colecistectomías, esto particularmente en Madrid, de las cuales 86.4% fueron laparoscópicas. En España en general, en el 2016, 89% fueron laparoscópicas, en el 2017 90% y en el 2018 91%. ¿Qué quiere decir? 9 de cada 10 pacientes son operados por laparoscopía. Lamentablemente en nuestro país esto es al revés. En el mundo, el gold estándar es la colecistectomía laparoscópica. ¿Por qué? Porque es segura, porque es fácil y porque la recuperación del paciente es mucho mejor. Y eso tiene que quedarnos muy en claro. Bien. Entonces, la pregunta, ¿cuándo operar? ¿Es preferible operar al paciente antes de las 72 horas? ¿Mejor lo opero antes de las 24 horas? ¿Lo opero a la semana? ¿Mejor le doy antibióticos? ¿O difiero el cuadro 6 a 8 semanas y lo opero cuando esté más tranquilo? Esas son preguntas que se han hecho desde el inicio de la era de la cirugía, ¿no? Por ejemplo, antes de la era laparoscópica, en el 50 en Concepción, Chile,
se hicieron esta misma pregunta, ¿no? Dijeron, el problema de la colecistitis aguda y exactamente su tratamiento ha estado en actualidad en los últimos años, desde que los norteamericanos analizaron críticamente los resultados de tratamiento conservador y propusieron como una mejor medida el tratamiento quirúrgico precoz. ¿Qué sacamos de esta pequeña lección? Que antes de la era laparoscópica se prefería el manejo médico. ¿Por qué? Porque operar una vesícula aguda con personal con poco entrenamiento es trabajoso, es difícil. Entonces muchos optamos por darle medicamentos, enfriar el cuadro y operarlo después. Pero la evidencia nos dice de que esos pacientes van mal, incrementa la morbia y mortalidad. Y bueno, como siempre los norteamericanos a la vanguardia proponen pues la cirugía precoz, hace tantos años. Pero ¿qué pasa con el advenimiento de la cirugía laparoscópica? Ya también sale otra pregunta. Oye, ¿mejor lo opero antes de las 72 horas o espero a que pase el cuadro agudo y cuando esté tranquilito lo opero después, a las 6 a 8 semanas? Bueno, cuando existen ese tipo de dudas que abarcan bastantes preguntas, vamos a recurrir pues a lo que hace la diferencia en la medicina, ¿no? La evidencia. ¿Qué nos dice la evidencia? Acá les voy a mostrar algunos cuadros muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, The Society for Surgery of the Alimentary Tract nos habla de la colecistectomía precoz es superior a la colecistectomía diferida en colecistitis aguda, un metaanálisis. Este metaanálisis, que incluye 15 estudios, que son ensayos controlados, aleatorizados, publicado el 7 de enero del 2015, que recopila estudios desde el 98 hasta el 2014, tiene por objetivo comparar la colecistectomía laparoscópica precoz y tardía. ¿Qué concluye? Con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia de 0.01. ¿Qué quiere decir? Que es aplicable a la población diana. Dos cosas fundamentales. Para este estudio, la cirugía temprana tiene un menor riesgo de infecciones de herida operatoria y segundo, la cirugía temprana tiene una menor estancia hospitalaria, con el consiguiente ahorro de recursos dentro del hospital y la reincorporación del trabajador a sus labores en forma precoz, es decir, en beneficio del Estado o en beneficio de la misma persona. Para todo lo demás es prácticamente igual, es decir, da igual operar antes o después, las complicaciones de fuga biliar, fístulas, lesiones de vía biliar, tasas de conversión son iguales. Bien, en este estudio se seleccionaron múltiples países, 1.608 participantes es una buena muestra que sí tiene significancia estadística, la mitad van a cirugía precoz, la mitad a cirugía tardía, y acá la primera barrera, ¿no? La definición de precoz. Para algunos, precoz es 24 horas, 72 horas, 96, 48, es decir, no hay un consenso, pero en promedio tomaremos en cuenta 72 horas. Y diferido, 6 a 8 semanas, 8 a 12, 8, inclusive algunos 5 días. Para este tipo de estudios tomaremos en detrimento 6 a 8 semanas, que es lo más frecuente. No hay un consenso, vuelvo a repetir. En estos pequeños mapas estadísticos, lo que hemos mencionado en los resultados, la mortalidad y las complicaciones no tienen mayor significancia estadística, da igual. Si lo operas antes o después, se va a complicar de las mismas maneras. Sin embargo, en la última tabla, se ve claramente que la infección de herida operatoria, vuelvo a repetir, para este estudio es prácticamente nula en la cirugía precoz. Mientras que en la cirugía tardía, bueno, se presentan algunos que otros casos, ¿no? Bien, The Journal of Emergency Medicine nos dice, tiempo en la colecistectomía en colecistitis aguda. Este es un estudio, una revisión bibliográfica de 25 artículos vía Medline, que incluye artículos, metaanálisis, ensayos clínicos, etcétera, publicado en 2018, que recopila datos desde el 82 al 2016. ¿Qué es lo interesante de esta? Que te da recomendaciones en base a la evidencia. ¿Y qué te dice? Se prefiere la colecistectomía laparoscópica temprana a la tardía, debido a una mejor calidad de vida en general, menores tasas de morbilidad y menor costo hospitalario. Para todo lo demás es exactamente igual. Bien, las recomendaciones, lo más interesante. Primero te recomiendan usar como primer examen la ultrasonografía con grado de recomendación B. En caso de duda diagnóstica, la gamografía con HIDA, que la mencionamos, con grado de recomendación A. Acá lo más importante. La colecistectomía precoz se debe realizar en pacientes en forma electiva en menores de 70 años, es decir, es la cirugía de elección en estos. Especialmente si se hace antes de las 24 horas, en comparación con el manejo médico solo, con un grado de recomendación A, es decir, una evidencia bastante alta. El World Journal of Emergency Surgery, el 2016, nos trae una guía muy interesante. Acá se reúnen un conjunto de expertos, se hacen unas preguntas y hacen una revisión bibliográfica vía PubMed, NBC, el año hasta mayo del 2015, y nos dan recomendaciones en base a nivel de evidencia. Eso es lo interesante de esta reunión llevada a cabo en Roma.
Estas son las preguntas, 8, de las cuales 2 nos interesa el tiempo de cirugía en colecistitis aguda y el tipo de cirugía en colecistitis aguda. Y nos dan las siguientes recomendaciones, ¿no? 3 de las primeras. Primero, que el uso de diluyentes para cálculos. Es ampliamente conocido el uso del ácido uso desoxicólico, famoso chancapiedra, el uso de la litotripsia extracorpórea, no tienen aplicabilidad en cuadros agudos. Esos solamente son para casos seleccionados. 2, el uso de antibióticos puede ser inicialmente recomendable, pero versus la cirugía prácticamente es ampliamente superado. Acá un acápite interesante, pacientes de 80 años en adelante con colecistitis aguda, ya por el hecho de tener esa edad deben ser considerados pacientes con factor de riesgo y un alto factor de riesgo, principalmente por la morbimortalidad elevada. Y en estos 3 últimos les voy a mencionar lo más interesante de esta reunión. Primero, la cirugía laparoscópica, en el caso de la colecistitis aguda, es preferible hacerla precoz versus la cirugía diferida, especialmente si el paciente presenta un cuadro menor a 10 días. Para ellos, precoz es menos de 10 días. ¿Por qué? Porque la colecistectomía laparoscópica precoz es asequible, es fácil, y está no libre de complicaciones, pero las complicaciones son mínimas y se asocia también a una corta estancia hospitalaria. Esto con un grado de recomendación A y un nivel de evidencia 1, es decir, tajante, contundente. Pero ¿qué hay de aquellos pacientes que no pueden ser operados? ¿Qué hay de aquellos pacientes que tienen múltiples comorbilidades? Ahí entra el rol de la cirugía percutánea, el drenaje percutáneo, que debe ser realizado en este tipo de pacientes con un grado de recomendación B y un nivel de evidencia 2, algo que hacemos acá en el Hospital 22 de Tarapoto con bastante éxito. Bueno, para no aburrirlos, lo último, el surgical endoscopy, nos hace prácticamente una visión de la cirugía precoz versus la cirugía diferida, un metaanálisis, ¿no? Este metaanálisis tiene a fin revisar un conjunto de estudios desde el año 90 hasta el 2018, publicado el 2018 con 1.669 participantes, y nos da los siguientes resultados con un nivel de confianza del 95% y con bastante nivel de significancia. Básicamente para ellos, la cirugía laparoscópica diferida se asoció a un tiempo quirúrgico más prolongado y obviamente a una estancia hospitalaria más prolongada y obviamente a mayores gastos. Y todo lo contrario con la cirugía laparoscópica precoz. Bien, lo mismo que en los anteriores estudios, la definición de precoz, ¿no? Para algunos es 7 días, 4 días, pero en promedio tomaremos 3 días. Y lo mismo las semanas, 6 a 8 semanas. La fuga y lesión de la vía biliar y la infección de herida operatoria para este estudio no tiene significancia estadística, es decir, es lo mismo. Sin embargo, acá está lo bueno. La cirugía laparoscópica tardía se asocia a un tiempo operatorio más largo y a una estancia hospitalaria más larga. Sin embargo, si la cirugía es precoz, la estancia hospitalaria, tajantemente acá se ve, es prácticamente menos de 48 horas en la cirugía precoz, lo cual significa que el paciente se recupera más rápido y son menos gastos para la instancia hospitalaria. Bien, ya acercándonos al final de la exposición, vamos a hacer algunas observaciones a la presente. No hay uniformidad en definir temprano. Lamentablemente, en los múltiples estudios que he podido revisar, no la hay. Inclusive acá en el Perú no existe una estadística que nos diga cuándo es temprano. Para términos generales dentro de la institución, para nosotros temprano es antes de las 72 horas. No hay estudios relevantes que tomen como punto de referencia la comorbilidad. He buscado en NBC, he buscado en lo que viene a ser PubMed, Medline, etc. Estudios que hablen de comorbilidad versus cirugía precoz, o pacientes ancianos versus cirugía precoz, etc. Y lamentablemente no hay estudios con relevancia o con suficiente muestra que tenga valor estadístico. Se comparan varios trabajos con años de diferencia en los cuales se ha ganado experiencia en la laparoscopia. Obviamente en los estudios realizados antes de la época del 2000, antes del 90, etcétera, se prefería la cirugía abierta. A partir de los años en adelante se prefiere la cirugía laparoscópica, por lo cual hay diferencia en algunos resultados. Conclusiones iniciales, lo que hemos demostrado con la estadística, la cirugía temprana abierta laparoscópica no conlleva mayor riesgo de mortalidad o morbilidad. Sin embargo, el enfoque quirúrgico es la opción más idónea. ¿Por qué? Porque el manejo conservador se ha visto que incrementa la morbimortalidad del paciente, no resuelve su caso e inclusive incrementa los costos. Conclusiones finales. La colecistectomía temprana reduce la estancia hospitalaria por el menor tiempo operatorio. ¿Y esto a expensas de qué? De una ausencia relativa de adherencias en el calote.
El triángulo de Calot es una estructura anatómica que nosotros disecamos para el manejo seguro de la vesícula biliar. No hay diferencia en cuanto a complicaciones. Bueno, ya vimos que las complicaciones, fuga biliar, conversión, etcétera, es igual en la cirugía precoz y tardía. Enfriar una colecistitis es una práctica en desuso. Este último concepto lo tomo con pinzas. Realmente el manejo médico, el manejo conservador de las colecistitis no debería aplicarse, si es que nos referimos a estadística. Sin embargo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos de otra. Muchas veces queremos operar a los pacientes y no tenemos disponibilidad de sala. Queremos operar a los pacientes, no tenemos disponibilidad de anestesiólogo. Hay otras emergencias y hay que tomar en cuenta nuevamente lo que mencioné al inicio, que la colecistitis aguda se considera una urgencia, salvo algunos casos. Entonces es prácticamente desplazada por las patologías ginecobstétricas, por las patologías pediátricas, etc., ¿no? Entonces muchos de nosotros lo tendemos a hacer, lamentablemente, en contraparte para el paciente, ¿no? Y por último, el tiempo idóneo de la colecistectomía es antes de las 72 horas, con lo cual se reduce la estancia hospitalaria y se evitarán nuevos cuadros de reagudización con posibles complicaciones que esto implica. Bien, agradezco a la gentil audiencia, si es que aún están ahí, por haberme escuchado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente la ponencia. Más bien, si tuviéramos algunas preguntas, por favor, podrían levantar la mano a través del chat. En todo caso, sus preguntas a través del chat también, o podemos activar el micrófono para hacer las respectivas preguntas. Mientras se van animando con algunas preguntas, doctor, yo he quedado con algunas inquietudes. Se habla de colecistitis alitiásica y litiásica, ¿verdad? ¿Hay diferencia entre ellas en cuanto a la sintomatología o en cuanto a cuando el paciente tenga que acudir a nuestro establecimiento, es decir, en darse cuenta? Porque si bien es cierto, siempre los pacientes dicen, no, tengo un dolorcito, y hasta que llega un momento en que ya no aguantan el dolorcito y recién a veces acuden a nuestros establecimientos. Es interesante la pregunta. Perdón por cortar. Definitivamente el cuadro en ambos casos es exactamente igual. Es por eso que nosotros recurrimos a las imágenes y a la anamnesis. Los pacientes con colecistitis alitiásica habitualmente son cierto tipo de pacientes, especialmente diabéticos, hipertensos, inmunosuprimidos o pacientes que padecen, en el caso de la zona, de dengue. Es por eso que es fundamental las imágenes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso tomamos conducta. Si tenemos una colecistitis alitiásica asociada a un paciente diabético, podemos optar tal vez inicialmente, si el paciente está estable, por un manejo conservador. Pero si el paciente está inestable y asociamos que todas las complicaciones son a expensas de esa enfermedad, tenemos que operar, por más que no tenga cálculos. Entonces, en respuesta a tu pregunta, la clínica es exactamente igual. Lo que hace la diferencia es el examen médico y los exámenes de gabinete. Muy bien. ¿Tenemos pregunta, Julio? Y cuando hablamos de una piocolecistitis? Ya, es interesante tu pregunta. Normalmente la vesícula biliar contiene bilis. Cuando está obstruida, esa bilis se mezcla con moco. Y ese moco da lugar al acúmulo de líquido que nosotros conocemos como hidrocolecisto. Ahora, mencionamos en la fisiopatología, sería interesante que corten el audio. En la fisiopatología indicamos que cuando hay obstrucción de la vesícula biliar, los gérmenes del tracto gastrointestinal tienden a ascender, colonizan esa estructura y al colonizarla generan un proceso infeccioso. La vesícula, que antes tenía líquido y bilis, ahora tiene pus. Entonces, un piocolecisto es una vesícula aguda inflamada con presencia de pus, que realmente es una colecistitis moderada y que tiene que ser intervenida, porque el paciente puede progresar a partir de eso a una infección generalizada. Y la infección generalizada tiene otro manejo, otras complicaciones. Si el paciente llega a un shock séptico, posiblemente fallezca. Muy bien. ¿Tenemos participantes? ¿Quién? Adelante. Galaxy A10. A10. Bueno. Su micrófono está activado, por favor. Muy bien, puede preguntar la persona que está con designado Galaxy A10. Hola. Hola, buenas tardes. Escuchamos. No, doctor.
Buenas tardes, gracias por la charla, muy interesante. Lo que quería preguntarle es, en el caso de una vesícula subaguda, pasado ya las 72 horas, ¿no? ¿Cuál sería la mejor decisión ahí? ¿Entrar a la sala o enfriar el cuadro como se suele hacer, ¿no? Y con respecto a la decisión de operar una colestitis aguda dentro de las 72 horas, que sería lo más adecuado, obviamente, eh, no sé en realidad qué es lo que qué dicen los protocolos en el Perú, porque en la mayoría de los hospitales generalmente no se operan, ¿no? Porque anestesiología no nos da pase para este tipo de pacientes. Ellos quieren que siempre sea una cirugía electiva. Entonces, no sé si sería bueno revisar los protocolos o habría un protocolo a nivel nacional para poder operar de acuerdo a ese consenso norteamericano o operar las vesículas en una fase aguda y no esperar a que se compliquen después, ¿no? Interesante la pregunta. Como hemos visto y lo hemos demostrado con la evidencia, las complicaciones son exactamente iguales si la cirugía se hace precoz o en forma diferida. Sin embargo, claramente el tiempo operatorio va a ser mayor. ¿Qué hacemos a nivel institucional? Obviamente en el Perú no existe una guía uniformizada. Por eso es que muchos de nosotros manejamos de diversa manera esta patología. En cierto hospital tienden a enfriar, en cierto hospital tienden a operar. Acá, ¿qué hacemos en el hospital de Tarapoto? Si tenemos un paciente que tiene un tiempo de enfermedad menor a 10 días, lo operamos. Si tenemos disponibilidad de sala, lo operamos. Si tenemos la factibilidad de usar el equipo laparoscópico, lo operamos. Si no tenemos disponibilidad de sala, no tenemos disponibilidad de equipos, intentamos hospitalizarlo y de preferencia operarlo dentro de la primera semana. Es decir, la premisa que se maneja acá es la cirugía precoz. ¿Por qué? Porque hemos visto que los beneficios son mayores en relación al manejo diferido. Claramente su consulta seguramente va al hecho de que operar una vesícula más allá de las 72 horas se asocia a mayor tasa de complicaciones, se asocia a una dificultad en la disección del triángulo de Calot, posiblemente a una colecistectomía parcial, entre otros. Acá hemos visto que lamentablemente la regla es operar. Operamos a todos esos tipos de pacientes, tenga que llegar a una cirugía parcial, tenga que llegar a una cirugía incompleta, pero lo hacemos. Y hemos visto de que ese tipo de pacientes viene mucho mejor, va mucho mejor. Y esto demostrado con la evidencia. El protocolo intrainstitucional está asociado no solamente en forma parcial a lo que recomiendan las guías de Tokio. Tokio claramente te dice, de preferencia la cirugía tiene que ser en grado de una colecistitis aguda leve dentro de las 72 horas. Pero en el caso de la moderada severa, te dice que tienes que operar. O puedes ir al drenaje percutáneo. Es decir, en ninguna parte te dice que tienes que enfriar. En ninguna parte te dice que tienes que ir al manejo médico. En ninguna parte te dice, oye, mejor ese paciente déjalo y lo operamos de acá unas 6, 8 semanas. ¿Por qué? Porque pierden esos pacientes. Yo he tenido la oportunidad de operar infinidad de casos con vesículas esclerotróficas, con pacientes con fístulas, pacientes con vesículas gangrenadas, porque han terminado con manejo médico. He tenido la mala suerte, tal vez, de operar pacientes con perforación libre de la vesícula biliar, que son casos excepcionales. Algunos con éxito, otros lamentablemente tienden a fallecer. Entonces, lo que se hace acá en la institución y lo que se tiende a hacer, si es que se puede operar, si es que hay disponibilidad, es operar. Y si no lo podemos operar, lo hospitalizamos hasta que se pueda operar. Es decir, el paciente no se va sin ser operado. O sea, doctor. De cistitis aguda. No es una colestitis crónica, no. Y el término subagudo no es un término que se aplique. Realmente no existe. Ya. En todo caso, lo que están manejando en Tarapoto es, llega el paciente a la emergencia con un cólico biliar. ¿A todos lo hospitalizan? O si es que no le dan sala en ese momento, ¿lo hospitalizan a todos? ¿O es que tiene que estar en colestitis aguda todavía? Exacto, tiene que estar en colecistitis aguda. La colecistitis aguda es la que se opera, ¿no? Okay. La colecistitis crónica es la que se tiene que hacer manejo. Entonces, cuando es un cólico biliar, lo son analgésico y regresan a su casa para una cirugía electiva, ¿verdad? De preferencia sí.
Muy bien, muchísimas gracias por su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que todo. Muy bien, agradeciéndole, doctor, agradeciéndole a ustedes también por estar con nosotros en esta exposición muy buena, doctor, excelente ponencia, nos ha traído información bastante actualizada y realmente una de las patologías, como decía el doctor, quirúrgicas muy frecuentes en nuestro hospital y que, bueno, pues se ha visto también bastante casos en mujeres y en hombres, ¿no? ¿Verdad? Claro. Bueno, agradeciéndoles a cada uno de ustedes, agradeciendo también al equipo de informática, a los chicos de informática, comunicación. Sin ellos creo que sería imposible estar pasando esta transmisión. Y bueno, deseándoles que pasen un bonito fin de semana. Les esperamos la próxima semana, el próximo viernes, con otro tema también muy interesante. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias.